Bien, buenas noches. Vamos a hacer la clase continuando con anatomía, neuroanatomía. Ya vimos lo que es médula espinal, tronco encefálico, cerebelo. Vamos a entrar ahora de plano al cerebro. El cerebro es el órgano más voluminoso del sistema nervioso central, componente del encéfalo, situado dentro de la cavidad craneana, pero es el órgano supratentorial, ¿no? Supratentorial. Está encima de la tienda del cerebelo, encima del tentorio. Por eso es órgano supratentorial. Además ocupa la fosa anterior y la fosa media de la base del cráneo. Componentes del cerebro, tenemos los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Este esquema, este cuadro es para ver el peso, cuánto pesa el cerebro. Hay diferencias del peso desde el recién nacido, tanto en el sexo masculino como en el femenino. Y este peso va a ir aumentando hasta alcanzar un valor máximo entre los 19 y 21 años de edad, y de ahí luego más adelante alcanzar una meseta y luego ir disminuyendo. Veamos, en el recién nacido, el peso del cerebro está alrededor de 370 gramos, pesa más o menos 380 en el sexo masculino, 360 gramos en el sexo femenino recién nacido. Alcanza su máximo peso alrededor de los 20 años de edad, entre los 19 y 21 años, donde en el sexo masculino alcanza un peso más o menos de 1450 gramos y en la mujer 1310 gramos. La diferencia esencial está en la cantidad de mielina que reviste las fibras motoras, especialmente del cerebro masculino. Luego alcanza una meseta alrededor de los 35-40 años, se mantiene estable ese peso y va disminuyendo a partir de la segunda mitad de la quinta década de la vida. Va disminuyendo gradualmente por el fenómeno de apoptosis. Muy bien, aquí está el cerebro, están los hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral, y acá esta estructura que es el cuerpo calloso, que es la comisura de mayor tamaño. ¿Qué es una comisura? Una estructura que une las dos mitades, en este caso el hemisferio derecho, que lo estamos viendo, con el hemisferio izquierdo, que ha sido retirado. Este es el cuerpo calloso, la comisura blanca de mayor tamaño, está compuesta por axones mielínicos. ¿Okay? El fornix, una estructura que forma parte del sistema límbico, es un conjunto de axones que comunican el hipocampo, que está en la profundidad del lóbulo temporal, con el hipotálamo, que pertenece al diencéfalo, el fornix. Y luego tenemos aquí debajo el diencéfalo. Ahí está la región del diencéfalo. Muy bien. Debajo está el tronco encefálico. Ahí está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y atrás el cerebelo. Muy bien, está en la imagen ampliada. Aquí tenemos el cuerpo calloso, del cual este es un corte sagital, un corte medio sagital. En el cuerpo calloso describimos las siguientes partes. Tenemos el pico, la rodilla, esta porción se llama el cuerpo o tronco del cuerpo calloso, y esto se llama el rodete o esplenio. La porción más abultada, más redondeada del cuerpo calloso es el rodete o esplenio, corresponde a su región posterior. Debajo, esta membranita, esta pequeña membrana que se llama el septum lucidum, es una membrana semi-transparente, deja pasar la luz, por eso le llaman así, el septum lucidum. Y si yo corto o retiro esta membrana, estoy ingresando al ventrículo lateral. Dentro de cada hemisferio cerebral está el ventrículo lateral, y su pared interna, su pared medial, es el septum lucidum. Luego tenemos aquí abajo el fornix, ya les he mencionado, es un conjunto de axones que van dentro de un mismo hemisferio cerebral y que van del hipocampo, que es una estructura que está en la profundidad del lóbulo temporal, del hipocampo hacia el hipotálamo. Ese es el famoso fornix. Y aquí todo esto corresponde a la región del diencéfalo. ¿Ok? Muy bien, y ahí está el mesencéfalo. Cabe mencionar que aquí estamos observando el diencéfalo derecho. El diencéfalo izquierdo ha sido retirado. Pero si yo coloco al diencéfalo izquierdo sobre la imagen, entre los dos diencéfalos derecho e izquierdo, este espacio que se forma entre los dos diencéfalos derecho e izquierdo, eso viene a ser el tercer ventrículo, que luego se va a comunicar
con el cuarto ventrículo por medio de este fino conducto que es el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo que está entre ambos diencéfalos con el cuarto ventrículo que se ubica detrás de la protuberancia y bulbo, pero delante del cerebelo. El acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, como su nombre lo dice, atraviesa al mesencéfalo. Aquí tenemos al diencéfalo y aquí está el mesencéfalo, que es la porción más alta del tronco encefálico. ¿Ok? Muy bien, nuevamente. Estos son unos ejes para entender la terminología, la división especialmente de los núcleos del diencéfalo. Nosotros sabemos que hasta el tronco encefálico se cumple hacia adelante ventral, hacia atrás dorsal, hacia arriba rostral y hacia abajo caudal. Pero en el cerebro, como por el fenómeno de la curvatura póntica que se forma y el cerebro se va hacia adelante, en los que somos bípedos, entonces en el cerebro los ejes van a cambiar. Hacia adelante se dice frontal, hacia atrás se dice occipital. Ahora, hacia abajo se dice ventral y hacia arriba se dice dorsal. Es decir, a partir de ahora, en los componentes del cerebro, ventral significa inferior y dorsal significa superior. Frontal, anterior y occipital, posterior. Muy bien, empecemos hablando del primer componente del cerebro, es decir, el diencéfalo. Muy bien. El diencéfalo es el órgano del sistema nervioso central que es componente del cerebro, aquí lo tenemos, componente del cerebro, y que se ve o está situado en el centro de la región basal, en el centro de la cara inferior del cerebro. Allí está el diencéfalo. Además está localizado por arriba y por delante del mesencéfalo. ¿Cuáles son los límites del diencéfalo? Antero superior, es decir, arriba y adelante. Tengo acá el fornix, aquí vemos nosotros el fornix, que ya lo he mencionado, está arriba y adelante del diencéfalo, ¿correcto? Luego tenemos esta pequeña formación, la comisura blanca anterior, que es un conjunto de axones, es una comisura, es un conjunto de axones que va de un hemisferio a otro. Conjunto de axones que va de un hemisferio a otro, la comisura blanca anterior, y que tiene como principal función comunicar las áreas olfatorias entre sí, las estructuras olfatorias, ¿correcto? Muy bien, debajo tenemos esta fina línea que es denominada la lámina terminal, Entonces, de arriba hacia abajo tenemos el fornix, la comisura blanca anterior y la línea terminal. Ellos corresponden al límite anterior del diencéfalo. El límite posterior del diencéfalo es un plano imaginario que lo vimos cuando hablamos del límite superior del tronco encefálico. Es el plano que he denominado mamilo pineal, porque va del cuerpo mamilar, que aquí lo vemos, el cuerpo mamilar, hacia el cuerpo pineal o hacia la glándula pineal, ¿correcto? Ese plano imaginario separa el diencéfalo que está por delante de este plano y el tronco encefálico que queda por debajo. El límite inferior del diencéfalo presenta tres elementos. Hay tres elementos, vemos acá, 1, 2, 3 elementos. De adelante para atrás tenemos este elemento que está cortadito acá. Esto es el quiasma óptico. El quiasma óptico, un conjunto, es una estructura que comunica los dos nervios ópticos, el segundo par craneal. Los dos nervios ópticos, derecho e izquierdo, se comunican, cruzan parte de sus fibras a través del quiasma óptico. Muy bien, detrás tenemos una formación así como parece un embudo. ¿Lo ven? Un embudo. Eso es el tuber cinerium. El tuber cinerium, del cual se va a formar el tallo de la glándula hipófisis o pituitaria. El tallo de la glándula hipófisis o pituitaria se origina arriba del tuber cinerium, que corresponde al hipotálamo. Y por último, atrás tenemos acá el cuerpo mamilar, también una estructura inferior del diencéfalo. Muy bien, ya está. En este corte, es un corte coronal, un corte así vertical que va de lado a lado. En este corte
estamos viendo los diencéfalos, el diencéfalo derecho, toda esta estructura que vemos acá, y el diencéfalo izquierdo. El límite superior que hay arriba de los diencéfalos está este espacio. Este es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral. Los ventrículos laterales. ¿Se acuerdan? Esto es el diencéfalo. Acá estará el fornix. Este es el fornix. De un lado y de otro lado. Acá está el septum lucidum. Esta línea es el septum lucidum, que forma la pared medial, la pared interna del ventrículo lateral. Y luego tenemos acá el ventrículo lateral. El ventrículo lateral está encima del diencéfalo. ¿Correcto? En efecto, el piso, la pared inferior del ventrículo lateral, está formada por el diencéfalo, específicamente el tálamo. Muy bien. El límite medial es esta cavidad que separa el diencéfalo derecho y diencéfalo izquierdo, y que ya la he mencionado con el nombre de tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo, que se encuentra entre los dos diencéfalos, derecho e izquierdo. En el 70% de las personas existe acá una estructura, una comisura que está yendo de diencéfalo a diencéfalo, específicamente de tálamo a tálamo. Entonces se llama la comisura intertalámica. La comisura intertalámica, que se caracteriza por ser la única comisura gris del cerebro, es decir, está formada por somas neuronales, no por axones. La comisura intertalámica es la comisura gris del cerebro, atraviesa el tercer ventrículo, comunica los dos tálamos y está presente solo en el 70% de las personas. ¿Ok? Luego tenemos, si es el diencéfalo, lateralmente, por fuera del diencéfalo, tenemos esta formación, este es como un pasaje de sustancia blanca donde las fibras se concentran. Esta es la famosa cápsula interna. La cápsula interna, ya veremos más adelante, es un pasaje por donde las fibras de sustancia blanca se van a concentrar, y específicamente este es el brazo posterior. Se ubica entre el diencéfalo, entre el tálamo y el núcleo lenticular. Este es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿correcto? Por donde está pasando, por ejemplo, el famoso haz córtico-espinal o haz piramidal, ¿correcto? Muy bien. Y luego tenemos aquí abajo y hacia afuera esta formación. Esto viene a ser la cintilla óptica o tracto óptico, que se origina del quiasma óptico hacia atrás. Muy bien. Esta es la vista inferior. En la vista inferior acá tenemos, esta es la región del diencéfalo que vemos de abajo, y acá están las cintillas ópticas. Acá el quiasma óptico y hacia adelante nervio óptico que está cortado. Muy bien, en esta vista inferior vemos esta formación, este espacio que se llama el rombo optopeduncular. Rombo optopeduncular. Se llama así porque está formado por las cintillas ópticas y los pedúnculos cerebrales. Cintillas ópticas y pedúnculos cerebrales. Rombo optopeduncular. Muy bien, contiene en su interior, recuerdan, el tuber cinerium. El tuber cinerium, del cual se origina el tallo de la glándula hipófisis, que acá está cortado. Detrás tenemos los cuerpos mamilares. Estas estructuras, el tuber cinerium, los cuerpos mamilares, pertenecen al hipotálamo. Muy bien, y es lo que se ve de la cara inferior del diencéfalo. Detrás de los cuerpos mamilares hay este espacio lleno de poros, de orificios. Se llama el espacio perforado posterior. Posterior porque está detrás de los cuerpos mamilares. Aquí adelante están los espacios perforados anteriores, que están delante de las cintillas ópticas, pero estos están fuera, no están contenidos en el rombo optopeduncular. Y además en el rombo, en la parte más baja, por aquí emerge el tercer par craneal, el motor ocular común. Muy bien, ¿cuáles son los componentes del diencéfalo? El tálamo y su familia, ¿no? El tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo son los componentes del diencéfalo. Veámoslo principalmente. El tálamo es esta estructura con forma de un huevo, forma ovoide. Constituye el 80%, las 4/5 partes del volumen del diencéfalo. Tiene un diámetro antero-posterior de 3 centímetros, transversal 1,5 centímetros.
Como tiene forma de un huevito, tiene un polo anterior y un polo posterior. El polo anterior se llama tubérculo anterior del tálamo. El extremo anterior, el polo anterior, se llama tubérculo anterior del tálamo. Y el polo posterior, el tubérculo posterior del tálamo, se denomina pulvinar. Pulvinar, con P de posterior. Pulvinar es el polo posterior del tálamo. Este es el tálamo entonces, el tálamo, correcto, con forma ovoide o forma de huevito. Muy bien. Este tálamo está separado del hipotálamo. Acá vemos el hipotálamo abajo, este es el tálamo, esto es el hipotálamo. Está separado por este surquito, el surco hipotalámico o surco de Monro. ¿Correcto? Ahí lo hemos mencionado. Además, el tálamo se une al tálamo contralateral por la comisura gris intertalámica, que está presente en un 70% de las personas. Lateralmente tenemos aquí al tálamo, lateralmente está el brazo posterior de la cápsula interna. La cápsula interna tiene un brazo anterior, que acá lo vemos, una rodilla y un brazo posterior. El brazo posterior de la cápsula interna es el que está lateralmente al tálamo. Muy bien, y este tálamo forma el piso del ventrículo lateral, como ya les había dicho hace un rato. Encima de los diencéfalos está el ventrículo lateral, específicamente está encima del tálamo. Por lo tanto, el tálamo forma el piso, el suelo del ventrículo lateral. Muy bien. ¿Cómo se divide el tálamo? Aquí tenemos los dos tálamos. Acá tenemos al tálamo derecho y acá el tálamo izquierdo. Y acá la comisura intertalámica. Entonces, este espacio que está entre los dos tálamos, eso corresponde al tercer ventrículo. Los dos tálamos se comunican por la comisura gris intertalámica. ¿Correcto? Presente en 70% de las personas. Muy bien. Cada tálamo, acá está el tálamo derecho y el tálamo izquierdo, cada tálamo se divide en primer lugar por esta formación que tiene forma como una Y, una letra Y. Esta es la lámina medular interna o estría medular interna. Esta estructura en forma de una Y, estría o lámina medular interna. De tal manera que divide al tálamo en tres regiones o tres grupos nucleares. El grupo anterior, que contiene un núcleo nada más, el núcleo anterior. El grupo medial, que contiene 3 núcleos, ya vamos a ver. Y el grupo lateral, que contiene 6 núcleos. Perdón, lateral y posterior, que contiene 6 núcleos. ¿Ok? Perfecto. Ahí está la lámina medular interna. Muy bien. El grupo anterior contiene un solo núcleo, el núcleo anterior del tálamo. El grupo medial contiene 3 núcleos. ¿Cuáles son? El núcleo medio dorsal, que lo vemos acá, medio dorsal, que significa medial y está arriba. Medio ventral, que está hacia abajo. Y el que vemos acá, el núcleo mediano. ¿Ok? Núcleo mediano. Luego, en la zona del grupo lateral posterior, tenemos los núcleos dorsales, o sea, superiores. El núcleo laterodorsal o lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos los núcleos de abajo, los núcleos ventrales. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. ¿Correcto? Ventral anterior, lateral y posterior. ¿Ok? Y este núcleo ventral posterior a su vez se subdivide en 3. Ventral posterolateral, ventral posteromedial y ventral posterior-inferior. Por último, el polo posterior del tálamo, como dijimos, acá está el núcleo pulvinar, núcleo posterior o núcleo pulvinar del tálamo. Nada más. Y ahí está la función resumida de cada uno de los núcleos. Por ejemplo, estas son las funciones en las que participa el tálamo. En el aprendizaje y memoria hay un circuito muy importante que lo vamos a ver en la clase de morfología interna, el circuito de Papez o circuito reverberante de la memoria. Este circuito está constituido por una serie de elementos. Uno de ellos es el núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo es un relevo del circuito del aprendizaje y memoria, circuito de Papez. Por lo tanto, ahí participa. Luego, regulación de las emociones, los núcleos mediales. Luego, regulación y coordinación motora, estos dos núcleos de acá. Núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral. Estos núcleos se les conoce coloquialmente como los núcleos motores del tálamo. Sin embargo, no es que manden fibras descendentes o motoras, sino que estos núcleos
reciben conexiones de los núcleos basales y del cerebelo. Por eso interconecta, por eso son los núcleos de regulación y coordinación motora. Luego, integración sensitiva. Tenemos los núcleos ventral posterolateral, ventral posteromedial. ¿Correcto? El núcleo ventral posterolateral recoge la sensibilidad del cuello para abajo, por medio de los haces. ¿Se acuerdan los haces espinotalámicos? El lemnisco medial terminan acá, en el núcleo ventral posterolateral. En el núcleo ventral posteromedial acá, en el núcleo ventral posteromedial terminan los haces trigémino-talámicos, es decir, que recogen sensibilidad de la zona de la cabeza, de la cara especialmente. Pero además también el ventral posteromedial se encarga de la percepción gustativa, como lo he puesto acá. El mismo núcleo ventral posteromedial se encarga de la percepción gustativa. Luego, de la percepción vestibular, es decir, de equilibrio, posición de la cabeza en el espacio, el núcleo ventral posterior-inferior. Luego, de la visión se encarga el núcleo pulvinar y el cuerpo geniculado lateral, que vamos a ver en un momento. Y de la sensorialidad auditiva, el núcleo pulvinar y el cuerpo geniculado medial. Por último, el tálamo forma parte de lo que yo coloquialmente llamo el árbol de la conciencia, el árbol que nos mantiene conscientes. Pues dicho sea de paso, la conciencia es el estado de reconocimiento, ¿no?, del yo y de mi entorno, tanto temporal como espacial. Yo puedo recibir un paciente en emergencia, tranquilamente está con los ojos abiertos, aparentemente despierto, es decir, en vigilia. Sin embargo, al preguntarle su nombre, el señor solamente me mira, no contesta su nombre. Verifico primero que pueda hablar, ¿no? Pero habla otras cosas y no sabe su nombre, no sabe dónde está ubicado. Por más que esté en vigilia, este paciente tiene un trastorno de conciencia, no reconoce el entorno, no sabe quién es, ni dónde está, ni en qué tiempo estamos. ¿Estamos claros? Entonces, de ese estado de conciencia hay unas estructuras que la vimos en el tronco encefálico, ¿se acuerdan? El famoso SARA, el sistema activador reticular ascendente, que eran fibras que se originaban en el mesencéfalo y la protuberancia y que van al tálamo. ¿A qué núcleos? A los núcleos que están dentro de la lámina medular interna. Por eso le pusimos el nombre de núcleos intralaminares. Y se encargan, por eso que las lesiones bilaterales de ambos tálamos producen alteración en la conciencia. ¿Ok? Trastorno de conciencia. Muy bien, hablemos del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. El hipotálamo está el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo está ubicado debajo, por delante y medial al tálamo. Pesa tan solo 4 gramitos, es decir, estamos hablando de menos del 1% del peso del cerebro. ¿Cuánto pesaba el cerebro? 1450 gramos. Si le sacamos el 1%, estamos hablando de 14 gramos y medio. 14 gramos y medio es el 1% del peso del cerebro, y esto está pesando 4 gramos, es decir, pesa menos de la tercera parte del 1% del peso del cerebro, ¿verdad? Bien, este hipotálamo, pero tiene funciones impresionantes el hipotálamo, ¿ok? Aquí está el hipotálamo, junto con el tálamo van a formar las paredes laterales del tercer ventrículo. El tercer ventrículo está ubicado entre tálamo e hipotálamos derechos e izquierdos. Separado del tálamo por este surquito, el surco hipotalámico o surquito de Monro, el surco de Monro. Muy bien. ¿Cuáles son los límites del hipotálamo? Arriba el tálamo, por supuesto, arriba está el tálamo. Abajo está el quiasma óptico, el tuber cinereum, del cual se forma el tallo de la hipófisis, y atrás tenemos el cuerpo mamilar. El límite anterior, la lámina terminal, el límite posterior, el cuerpo mamilar, el límite medial es el tercer ventrículo, y por fuera, lateralmente, está el brazo posterior de la cápsula interna. Acá tenemos, este es el tálamo y aquí el hipotálamo. Medialmente está el tercer ventrículo y lateralmente está acá el brazo posterior de la cápsula interna. Muy bien. Al hipotálamo clásicamente lo dividimos en tres regiones, de adelante hacia atrás, y es muy sencillo. Le podemos decir región anterior, media y posterior, es lo más sencillo. Región anterior, media y posterior. Pero los libros le ponen estos nombres. ¿Por qué? Porque la región anterior está encima del quiasma óptico.
Entonces le pusimos el nombre de región supraóptica. La región media está encima del tuber cinereum. Este tuber cinereum, que origina al tallo de la hipófisis, visto desde arriba, tiene el aspecto de un embudo, es como un embudo. Y a los embudos en anatomía le decimos infundíbulos. El término infundibular significa parecido, semejante a un embudo. Entonces, aquí está la región infundibular, el infundíbulo, que por debajo es el tuber cinereum. Entonces, la región media del hipotálamo la conocemos como región infundibular, o algunos dicen tuberal, por el tuber cinereum. Y la región posterior corresponde a la región mamilar, porque está sobre el cuerpo mamilar. Esas son las tres regiones del hipotálamo. Y se describen clásicamente 10 núcleos, nada más, 10 núcleos del hipotálamo. ¿Cuáles son? En la región anterior, supraóptica, tenemos los núcleos preóptico, el núcleo anterior, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Recontra sencillo. Preóptico, anterior, supraquiasmático, supraóptico y paraventricular. En la región, 5 núcleos. En la región media, 3 núcleos. Dorso lateral, ventromedial, ¿no? E infundibular o arcuato. Muy bien. Y por último, en la región posterior tenemos el núcleo posterior y el núcleo mamilar. Muy bien, nada más, esos son los núcleos del hipotálamo. Y ahí están sus funciones. Esto también suele ser pregunta cada cierto tiempo de los exámenes de concurso. Por ejemplo, los dos núcleos más conocidos del hipotálamo son estos dos de acá. Estos de acá. Los más conocidos del hipotálamo son estos dos núcleos. El núcleo supraóptico y paraventricular. Estos son los núcleos más conocidos. ¿Se encargan de qué? De sintetizar la hormona antidiurética o vasopresina y la hormona oxitocina. De eso se encargan. Estos núcleos producen estas dos hormonas. Y estas dos hormonas las van a depositar en el lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, la neurohipófisis. Y ahí se van a almacenar hasta, digamos, dependiendo la demanda del organismo. ¿Ok? El lóbulo posterior de la hipófisis, la neurohipófisis, no produce hormonas, simplemente almacena estas dos hormonas que vienen del hipotálamo, de los núcleos supraóptico y paraventricular. Entonces, ¿dónde se produce la hormona antidiurética y la oxitocina? En el hipotálamo, no se produce en la hipófisis, se produce en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. De allí que los daños en estos núcleos, las lesiones de estos núcleos, o de pronto la interrupción entre hipotálamo y hipófisis, como sucede por ejemplo en un traumatismo cráneoencefálico con ruptura del tallo hipofisiario, ¿no? Entonces ya no va a haber, estos núcleos no van a poder enviar estas hormonas a la hipófisis. Entonces va a haber una deficiencia de hormona antidiurética y una deficiencia de hormona oxitocina. Pregunta, ¿cuál es la función normal de la antidiurética? Como su nombre lo dice, la hormona antidiurética actúa a nivel renal, a nivel del nefrón, reabsorbiendo agua y por lo tanto concentrando la orina. La orina al salir sale con poca cantidad de agua, pero sale elevada, con una elevada osmolaridad, ¿no? Concentrada en solutos, pero con poca cantidad de agua. Entonces, cuando un paciente tiene una lesión del tallo hipofisiario, ¿correcto? Una lesión del tallo hipofisiario, ya no va a haber hormona antidiurética en el medio y por lo tanto el paciente comienza, una de las primeras manifestaciones que se ve es que el paciente comienza a orinar grandes volúmenes y con una orina marcadamente hipoosmolar, es decir, diluir, más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso es lo principal. Después tenemos estos dos núcleos de acá. El lóbulo anterior de la glándula hipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis se llama adenohipófisis. Este lóbulo anterior, la adenohipófisis, este sí produce sus hormonas. Tiene 5 grupos celulares y produce hormonas, ¿correcto? 5 hormonas principales. Pero no produce por su cuenta las hormonas. De todas maneras hay una regulación mediada por el hipotálamo.
en ese sentido aparecen estos dos núcleos también sumamente importantes. El núcleo arcuato, así se le conoce más comúnmente, o núcleo infundibular, y el núcleo preóptico. Estos núcleos son los que van a producir los, vamos a decirlo así, los factores liberadores, ¿no? Las hormonas liberadoras, que van a actuar sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca sus propias hormonas, como por ejemplo las hormonas estimulantes o las hormonas inhibitorias. ¿Estamos de acuerdo? Como un ejemplo nada más, por ejemplo, estos núcleos preópticos especialmente producen la hormona TRH, que en castellano significa hormona liberadora de tirotropinas, hormona liberadora de tirotropinas, la TRH. Es producida por el núcleo preóptico del hipotálamo, va a llegar a la adenohipófisis y esta TRH va a estimular a las células tirotropas que están en la adenohipófisis y estas van a producir la hormona TSH, hormona estimulante de la tiroides. La adenohipófisis produce la TSH y esa TSH va a actuar sobre la tiroides, sobre la glándula tiroides, ¿ok? Para que esta produzca las famosas hormonas tiroideas periféricas, ¿no? La T3 y la T4. Muy bien, bastante sencillo, es así como funciona esto. Pero también hay función inhibitoria. Por ejemplo, este núcleo preóptico también es el que produce dopamina. Es un núcleo dopaminérgico y al producir dopamina, la dopamina va a actuar en la adenohipófisis. ¿Qué cosa hace la dopamina en la adenohipófisis? Inhibe a los lactotropos, es decir, a las células que producen prolactina. En la adenohipófisis hay un grupo de células productoras de prolactina, la hormona que va a estimular la secreción de la leche, pero el núcleo preóptico la inhibe. ¿Por medio de quién? De la dopamina. La dopamina es la sustancia que inhibe la secreción de prolactina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, cuando hay falta de comunicación acá también, en estos pacientes se ve que hay una elevación de prolactina en el medio, ¿ok? En el plasma sanguíneo. Muy bien. Importante entonces estos elementos. Luego tenemos lo más sencillo, ¿no? La región posterior del hipotálamo y la región anterior tienen que ver con regulación de la temperatura y tienen que ver con regulación del sistema autónomo. Región posterior y región anterior del hipotálamo. La región posterior del hipotálamo es lo que comúnmente se conoce como el termostato hipotalámico, el termostato corporal, porque es la región que va a generar calor, Cuando el organismo siente la pérdida de calor, entonces automáticamente el hipotálamo activa la región posterior para elevar la temperatura corporal. Por ejemplo, en un ambiente o en un clima donde hace mucho frío y de repente el abrigo es insuficiente, la persona comienza ¿a qué? A tiritar, comienza a temblar, aparecen los temblores, ¿no? Aparece la palidez cutánea, porque los vasos sanguíneos se van hacia el interior, palidez cutánea, aparece la piloerección. Eso es característico de mecanismos que tratan de generar calor. Aparece, por ejemplo, la elevación de la temperatura corporal, la fiebre, por ejemplo, aunque tiene otro origen, pero están en esta región. Mientras que la región anterior es el centro de pérdida de calor. Por ejemplo, en esta temporada que hace mucho calor, uno pues este núcleo anterior, esta región anterior del hipotálamo estimula la sudoración, la hiperventilación, la rubicundez, es decir, la hiperemia cutánea, el aumento de vascularización cutánea, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, la región posterior es un centro de coordinación del sistema simpático y la anterior del parasimpático. Muy sencillo. El núcleo dorsolateral del hipotálamo es el centro generador del apetito. El núcleo ventromedial, el centro de la saciedad, ¿no? Del para de comer. Y también es un centro de la regulación de la conducta agresiva. La región posterior del hipotálamo es más bien un centro inductor de la conducta agresiva. Sin embargo, debo hacer notar que esto con respecto a la conducta agresiva son experimentos que se han hecho lesionando estos núcleos en animales. No se ha podido hasta el momento extrapolar en el humano. Sin embargo, está en los libros de neurociencias esto.
pero sin embargo también hacen notar de que no se ha extrapolado, no se ha demostrado en el ser humano esto, pero sí como centro de la saciedad, sí. Muy bien, el núcleo mamilar, que está en el cuerpo mamilar obviamente, participa también en el circuito de Papez, es otro elemento del circuito del aprendizaje y memoria, como lo vimos hace un rato con el núcleo anterior del tálamo. Y por último, el núcleo supraquiasmático es lo que coloquialmente conocemos como el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este núcleo va a participar en la regulación del ritmo circadiano, de sueño y vigilia, El núcleo supraquiasmático, por ejemplo, recibe fibras provenientes de la retina, Cuando, por ejemplo, se torna de noche y uno apaga la luz, el entorno se torna oscuro, ¿verdad? Entonces en la retina se estimulan los bastones, que son sensibles a la percepción en oscuridad. Los bastones mandan fibras por la vía óptica que se van a interconectar con el hipotálamo, con el núcleo supraquiasmático, y este núcleo supraquiasmático va a inducir indirectamente, a la glándula pineal para que la glándula pineal produzca melatonina. Y la melatonina induce al sueño, por eso que en el ambiente oscuro trata de dar sueño. Sin embargo, uno duerme todo y de pronto al día siguiente amanece. La luz entra por la ventana, por ejemplo, ¿no? Se torna el ambiente iluminado, entonces los bastones dejan de estimularse. Y lo que se estimula en ambiente luminoso son los conos. Y los conos también mandan fibras que se interconectan con el núcleo supraquiasmático y lo inhiben al núcleo supraquiasmático. Y al inhibir al núcleo supraquiasmático también se inhibe indirectamente la glándula pineal. Baja la cantidad de melatonina circulante, el SARA, el sistema activador reticular, se activa y la persona despierta. Ese es el mecanismo entonces de sueño y vigilia. Muy bien, la glándula hipófisis, unas palabritas, es una glándula única localizada en la silla turca, obviamente del esfenoides, tiene un diámetro de 1 centímetro, tiene un peso de medio gramo a 1 gramo y está unida al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Tiene 2 lóbulos, el anterior, adenohipófisis, que produce hormonas, el posterior, neurohipófisis, que no produce hormonas, almacena las 2 hormonas que produce el hipotálamo. El lóbulo anterior, la adenohipófisis, tiene 5 grupos de células, las somatotropas, que producen la hormona del crecimiento o hormona somatotropina, que son las más numerosas en la adenohipófisis, 30-40%. Las corticotropas sintetizan adrenocorticotropina, la famosa ACTH, son las segundas más numerosas, 20%. Las tirotropas, que sintetizan la hormona estimulante de tiroides. Las gonadotropas, que estimulan las gonadotropinas, es decir, las que van a estimular los órganos sexuales. Tenemos la hormona estimulante de los folículos, la FSH, y la hormona luteinizante, la LASH, ¿correcto? Y por último, las lactotropas, que producen o sintetizan prolactina. Muy bien, esos son los 5 tipos. Mientras que en el núcleo, estos núcleos de la adenohipófisis van a ser inducidos o inhibidos por los núcleos infundibular y arcuato, que ya lo hemos visto, ¿no? Que van a formar los factores liberadores o inhibidores que van a actuar sobre estas células. Ya lo hemos mencionado. Y aquí está clarísimo. Sin embargo, entonces acá vemos, por ejemplo, la hormona hipotalámica que producen los núcleos preóptico y arcuato. Tenemos, por ejemplo, la GHRH, que significa hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Va a estimular a la GH, la hormona de crecimiento, que está en la adenohipófisis. La somatostatina, así se le conoce más comúnmente, ¿no? Somatostatina o GHIH, hormona inhibitoria de hormona de crecimiento, la va a inhibir. La hormona estimulante de corticotropinas, la CRH, correcto, que estimula la síntesis de propiomelanocortina, correcto, la cual se va a fraccionar y va a liberar la ACTH, la adenocorticotropina, la MSH, hormona estimulante de melanocitos, y las endorfinas, correcto. Luego tenemos la hormona liberadora de tirotropinas, producida en el hipotálamo, y que va a estimular la liberación de TSH, hormona estimulante de tiroides, pero también estimula la liberación de prolactina.
Por último, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, va a estimular la síntesis de FSH y LH, que son las gonadotropinas en sí. Por último, la dopamina, así se le conoce ahora, o como antiguamente la conocían como la PIH, la hormona inhibitoria de prolactina, inhibe la liberación de prolactina. Así de claro. ¿Ok? Muy bien. El lóbulo posterior de la hipófisis no produce hormonas. Sin embargo, los núcleos del hipotálamo, los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿correcto?, van a producir las hormonas antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que van a llevarse al hipotálamo, perdón, al hipófisis, al lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces ahí se van a almacenar hasta su secreción de acuerdo a las demandas orgánicas. Nada más, eso es con respecto al hipotálamo. Lo demás es muy sencillo. El subtálamo localizado por debajo, por delante y lateral al tálamo, estaría más o menos en esta región. Este es el tálamo, aquí está el hipotálamo y el subtálamo está lateral al hipotálamo. Su componente principal es el núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis es su componente principal. Este núcleo subtalámico de Lewis es un núcleo que va a participar en el circuito de los núcleos basales. En sí, el núcleo subtalámico de Lewis es parte de los núcleos basales, es considerado un núcleo basal. Participa en la regulación y coordinación motora de músculos proximales de los miembros, es decir, cintura escapular, cintura pélvica. De tal manera que cuando hay lesiones, especialmente por infartos que afectan el subtálamo, ¿correcto?, lo que se va a observar es que aparecen unos movimientos involuntarios, sobre todo a nivel proximal, cintura escapular, cintura pélvica, lo cual caracteriza al hemivalismo, ¿no? Al hemivalismo, movimientos así desde los segmentos proximales. Muy bien, nada más. El epitálamo no es nada difícil recordar. El epitálamo, su componente principal es la epífisis. Eso no es nada difícil recordar. Epitálamo, epífisis. Epífisis o glándula pineal. Glándula pineal. Se localiza por detrás y medial al tálamo, ¿correcto? Y la glándula pineal es la que produce melatonina. Produce melatonina, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué funciones tiene la glándula pineal? La más conocida es que participa inhibiendo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Inhibe los caracteres sexuales secundarios durante la infancia y la niñez hasta la etapa preadolescente, ¿correcto? Después de iniciar la adolescencia y aparecen ya los caracteres sexuales secundarios, ¿correcto? Lo que pasa es que la glándula pineal se va inhibiendo y las concentraciones de melatonina bajan, descienden considerablemente. Y esos niveles bajos de melatonina participan en la regulación del ritmo circadiano. Como les dije hace un rato, en un ambiente oscuro se estimulan los bastones de la retina, va por la vía óptica al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático, el reloj biológico. Y este va a inducir a la pineal para que produzca melatonina y esto induce al sueño. A la inversa, cuando el ambiente es de día, es iluminado, se estimulan los conos y los conos más bien inhiben al núcleo supraquiasmático y ya baja la cantidad de melatonina y no se induce el sueño, la persona despierta. Muy bien. Y el metatálamo está constituido acá por los cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, ¿correcto? El cuerpo geniculado lateral es conformante, es parte de la vía óptica, de la vía visual. El cuerpo geniculado lateral contiene la tercera neurona de la vía visual, de la vía óptica, en eso no hay duda. Y el cuerpo geniculado medial es conformante de la vía auditiva, contiene la cuarta neurona de la vía auditiva. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos precisamente la vía óptica o la vía visual, que es un elemento también que se pregunta con bastante regularidad. La vía óptica o vía visual va a comenzar obviamente en la retina, ¿no? A ver, bueno, tenemos nosotros acá, va a comenzar en la retina, ¿sí? ¿Se entiende? En la retina. De ahí se va a originar en la capa 8 de la retina. Recordamos la clase de globo ocular. En clase de globo ocular yo le dije, en la capa 8 es la capa de células ganglionares.
capa de células ganglionares. Ahí están las neuronas ganglionares de la retina. Los axones de estas neuronas ganglionares van a formar el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, el quiasma óptico y la cintilla o tracto óptico. ¿Ok? Todo eso va a formar los axones de las neuronas ganglionares. Muy bien. Esto se origina en retina, entonces, segundo nervio craneal, nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico. Muy bien. Esto va a terminar en el cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral van a salir las radiaciones ópticas. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza occipital. Corteza occipital, donde están las áreas visuales. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Entonces, receptores con nocibastones. Primera neurona, neurona bipolar, que suele estar en la sexta capa de la retina. Luego, segunda neurona, neurona ganglionar, que está en la octava capa de la retina. Los axones de la neurona forman el segundo nervio craneal, el quiasma óptico y el tracto óptico. Luego llegamos al cuerpo geniculado lateral, que es parte del metatálamo, donde está la tercera neurona, y finalmente la cuarta neurona en la corteza visual, que está en el lóbulo occipital. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ahora veamos algunas alteraciones que es importante conocer. En primer lugar, nosotros estamos observando que la retina se divide en dos componentes. ¿Se acuerdan del disco óptico, de la papila óptica, que era donde se originaba el nervio óptico? De la papila o disco óptico. Perdón, he cometido un error. No es de la papila, es de la mácula lútea, con la fovea. He cometido un error, disculpen, pero me corrijo rápidamente. Esto es, lo que divide acá es la mácula lútea, con la fovea central, el punto de máxima agudeza visual. Ese es el punto que divide. La retina de la mácula para afuera se considera retina temporal, porque está cerca a la región temporal. Y la retina para adentro, de la mácula para adentro, retina nasal, porque está cerca a la nariz. ¿Estamos de acuerdo? Podemos observar claramente que en condiciones normales, las fibras originadas en la retina temporal, en las retinas temporales, en ambos lados, las fibras originadas de las retinas temporales pasan por el segundo nervio craneal, es decir, el nervio óptico, pasan por la zona lateral del quiasma óptico y pasan al tracto o la cintilla óptica sin cruzar la línea media. Las fibras originadas en las retinas temporales pasan al nervio óptico, quiasma óptico y cintilla óptica sin decusar, sin cruzar hacia el otro lado. ¿Me dejo entender? Pero las retinas nasales, las fibras originadas en retinas nasales, cruzan entre sí. Las fibras originadas en la retina nasal izquierda van a pasar del nervio óptico izquierdo a la cintilla óptica derecha. Y viceversa, las fibras originadas en la retina nasal derecha van a pasar por el nervio óptico derecho a la cintilla óptica izquierda. ¿Ok? Bastante claro. No lo olviden. De tal manera que en el quiasma óptico, en el centro del quiasma óptico, ¿qué es lo que existe? ¿Cuál es la importancia del quiasma óptico? Que es una zona donde se decusan, donde cruzan entre sí las fibras originadas en las retinas nasales. Bastante claro. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el tema no es tan sencillo, porque frente a la retina lo que tenemos son los campos visuales. Frente a la retina tenemos los campos visuales. Un campo visual frente al ojo izquierdo y un campo visual frente al ojo derecho. Y cada campo visual también se divide en campo visual temporal y nasal. Campo visual temporal y nasal. Igualito, por las mismas razones. Pero la retina funciona como un espejo. ¿Correcto? La información que se capta del campo visual temporal, ¿correcto?, es captada por la retina nasal. Y la información que proviene del campo visual nasal es captada por la retina temporal. A la inversa, ¿se dan cuenta? De tal manera entonces que en el quiasma óptico, en el centro del quiasma óptico, decusan las fibras que se originan en retinas nasales, pero que están captando la información de los campos visuales temporales. Por lo tanto, una lesión en el centro del quiasma óptico, como por ejemplo cuando hay un prolactinoma, ¿no? O sea, un adenoma, un tumor de la glándula hipófisis, generalmente la mayoría de ellos son prolactinomas, adenomas
de células lactotropas, ¿correcto? Comprime al quiasma óptico y afecta los campos visuales temporales. El paciente tiene alterada la visión periférica, ¿correcto? Y en la cintilla óptica, en una cintilla óptica hay fibras que se originan de la retina temporal homolateral, es decir, del mismo lado, pero fibras de la retina contralateral, de la retina nasal contralateral, del ojo contrario. ¿Correcto? Muy bien, bastante simple. Muy bien. Veamos algunas aplicaciones, algunas lesiones. Yo tengo las campos visuales y ahí está, los gráficos de esa manera. ¿Qué pasa si hay una lesión en uno? En A, ¿no? Una lesión en la letra A. Es una lesión del nervio óptico, del segundo nervio craneal. En ese caso se afectan las fibras de la retina temporal y nasal de ese ojo y por lo tanto el paciente pierde la visión de ese ojo. Eso se conoce como la ceguera o la anopsia. Anopsia, no ver. Anopsia del ojo derecho. ¿Correcto? Lesión del nervio óptico derecho. Perfecto. Luego, si la lesión es en B, en la zona lateral del quiasma óptico, se afectan las fibras que se originan de la retina temporal, pero que captan el campo visual nasal. Entonces, en este caso, lo que voy a tener ya no es, sino voy a perder solamente el campo visual nasal del ojo derecho. Es una hemianopsia, una hemiceguera, por decirlo así, nasal derecha. Luego, una lesión en el centro del quiasma óptico, una lesión más preguntada. Lesión en el centro del quiasma óptico, se afectan las fibras que se originan de retinas nasales, pero que captan información de los campos temporales. Por lo tanto, si se lesiona, se van a perder la visión, se va a alterar la visión de los campos visuales temporales. Y eso se conoce como una hemianopsia heterónima bitemporal. Heterónima porque son de diferentes lados, ¿no? Acá se pierde el lado izquierdo, acá se pierde el lado derecho. Muy bien. Y en D, una lesión en la cintilla óptica. Una lesión en la cintilla óptica derecha, donde podemos observar claramente cómo se afectan los campos visuales contralaterales. Porque en la cintilla óptica de un lado están las fibras de la retina temporal homolateral, pero la retina nasal contralateral. En pocas palabras, más fácil. Cada cintilla óptica capta los campos visuales opuestos. Es decir, la cintilla óptica derecha capta los campos visuales izquierdos y la cintilla óptica izquierda capta los campos visuales derechos. Entonces, cuando se altera la cintilla óptica o tracto óptico, se afectan los campos visuales contralaterales. Eso se conoce como hemianopsia homónima, y en este caso izquierda, porque se captan los campos visuales izquierdos. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien. Y la vía auditiva o vía acústica, que está formada en primer lugar los receptores, ya lo hemos visto en la clase de oído, el órgano espiral de Corti, que estaba dentro del conducto coclear del caracol. Luego la primera neurona está en el ganglio, ¿no? El ganglio espiral o ganglio de Corti. Luego la segunda neurona está en los núcleos cocleares, que están en la zona límite entre protuberancia y bulbo. Luego de estos núcleos cocleares va a salir una fibra hacia arriba, que es el lemnisco lateral. El lemnisco lateral, correcto, y que va a terminar en el tubérculo cuadrigémino inferior. Tubérculo cuadrigémino inferior. Y el tubérculo cuadrigémino inferior, que está en mesencéfalo, salen fibras hacia el cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial del metatálamo. Y por último, de aquí salen fibras hacia la corteza auditiva. Hacia la corteza auditiva. Esas fibras se llaman radiaciones auditivas o fascículo genículo temporal. ¿Ok? Genículo temporal. Bastante simple. Muy bien, hemos terminado con diencéfalo. Pasemos ahora a hablar ya de los hemisferios cerebrales. Como ya les he dicho, los hemisferios cerebrales son el órgano más voluminoso del sistema nervioso central, componente del encéfalo y del cerebro. Derivado del telencéfalo. Cubre al diencéfalo por todas sus caras menos la medial. ¿Correcto? Muy bien. Los hemisferios cerebrales son dos, uno derecho y uno izquierdo, separados sagitalmente por la cisura longitudinal o interhemisférica. Se mantienen unidos entre sí por las famosas comisuras. ¿Se acuerdan las comisuras que unen un hemisferio con otro? La comisura más grande, el cuerpo calloso. Luego tenemos la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura hipocampal,
la comisura avenular y la comisura intertalámica. Esta última es la única gris. Todas las demás son comisuras blancas. Muy bien. Cada hemisferio cerebral se describe más o menos como tiene forma de un puño cerrado, ¿no? Forma como de un guante de box. Tiene un polo frontal que es anterior y superior, es el más voluminoso y redondeado. Tiene un polo temporal que es anterior e inferior. Y tiene un polo occipital que es posterior. Este es el más pequeño y agudo. El polo posterior occipital es el más pequeño y agudo. Muy bien. Cada hemisferio cerebral tiene tres caras. La que vemos acá es la cara externa o cara dorsolateral, ¿no? Que es convexa. Luego la cara medial, ¿no? La cara medial o interhemisférica, que mira al otro hemisferio, es plana. Y la cara inferior o basal está dividida por la cisura de Silvio. Un tercio anterior es plano y los dos tercios posteriores son cóncavos. ¿Ok? Simple. Aquí está la cara medial, ¿ven? Y acá la cara inferior. Muy bien. Cada hemisferio cerebral está cubierto en todas sus caras por la corteza cerebral, que alcanza su máximo desarrollo evolutivo en nuestra especie y constituye el centro de las funciones mentales superiores, como el lenguaje, la memoria, la atención, las gnosias, las praxias. Son las funciones superiores propias de la corteza cerebral. Muy bien, un poquito de desarrollo. Después de la quinta semana embrionaria, el telencéfalo comienza a crecer aceleradamente, más rápido, rodeando a diencéfalo, mesencéfalo, ¿no? Y parcialmente al metencéfalo. A partir del quinto mes, la corteza cerebral crece 3 veces más rápido que la bóveda craneal. Es decir, hasta el quinto mes crecía más o menos corteza cerebral con cavidad craneana. Pero luego la corteza cerebral quiere ir mucho más rápido. Eso es a partir del quinto mes, ¿correcto? Quiere ir mucho más rápido y eso hace que entonces la corteza cerebral tenga que plegarse para poder caber dentro del cráneo. Al quinto mes aparece el surco lateral, que luego se llamaría cisura de Silvio. Al séptimo mes aparece el surco central o surco de Rolando. Y luego el surco, al noveno mes aparece el surco parieto occipital y todos los demás surcos, ¿no? Entonces, quinto mes, cisura de Silvio. Séptimo mes, cisura de Rolando. Y noveno mes, todos los demás. Bastante simple. En el recién nacido, el cerebro posee aproximadamente 10 a la 11 neuronas, que es algo de 100.000 millones. 70% de ellas están en la corteza cerebral. Y 30% forman el resto del mundo, conforman el cuerpo estriado y el diencéfalo. Se asume que después del nacimiento ya no se generan más neuronas. Puede haber de pronto algunas neuronas que se puedan multiplicar, pero para efectos de reponer neuronas perdidas, no para aumentar el número. Y hay una gran capacidad para establecer sinapsis. ¿Ok? Muy bien. La corteza cerebral presenta numerosos surcos en múltiples direcciones que se clasifican en surcos mayores, que son las cisuras, y surcos menores. Esto se parece al cerebelo, pero no sé si recuerdan, en el cerebelo los surcos y las cisuras con los pliegues de corteza son paralelos entre sí. Aquí no, aquí son de diferentes direcciones. Los surcos mayores, es decir, las cisuras, son los que delimitan los lóbulos. Los surcos mayores, las cisuras, son los que delimitan los lóbulos, mientras que los menores delimitan circunvoluciones. ¿Ok? Un detalle muy interesante es que, como está plegada la corteza cerebral, solamente vemos en la superficie 1/3 de la corteza cerebral. En la superficie del cerebro solamente se ve 1/3 de la corteza cerebral. Los otros 2/3 están dentro o ocultos de las cisuras y demás surcos. Muy bien. Los surcos mayores o cisuras, tenemos la cisura lateral o de Silvio. ¿Correcto? Cisura lateral o de Silvio. Esta tiene 3 ramas. ¿Ven? Rama anterior, rama ascendente y rama posterior. Son las 3 ramas de la cisura de Silvio. ¿Correcto? Rama anterior, ascendente y posterior. Y vamos a ver su importancia. Luego tenemos la cisura central o de Rolando. ¿Correcto? Que comienza en la cara interna, se le ve en la cara interna y luego por la parte lateral o externa, la cisura de Rolando. ¿Correcto? Tiene forma curva, tiene 3 rodillas, etc. Muy bien. Luego la cisura parieto occipital.
parietal occipital, ¿no? O perpendicular, ¿no? El surco preoccipital, ¿no? Muy bien, y por la cara interna tenemos nosotros la cisura pericallosa, aquí está. Ahora creo que le llaman cisura del cuerpo calloso nada más, ¿no? O pericallosa. Luego tenemos la cisura calloso marginal, que termina hacia arriba como el surco marginal, y la cisura hipocampal, que está aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Esos son entonces las principales cisuras. Muy bien, las cisuras van a determinar 6 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que se ven claramente los 4 desde la cara externa. ¿Ok? Cuando uno separa, abre los bordes de la cisura de Silvio, entonces ahí aparece el quinto lóbulo. Ese es el quinto lóbulo. El lóbulo de la ínsula o el lóbulo de Rayleigh. ¿Ok? Lóbulo de la ínsula o lóbulo de Rayleigh. Nada más. Y por último, el sexto lóbulo, el lóbulo límbico o de Broca. Aquí está. Bueno, frontal, parietal, temporal, occipital. Y aquí está el lóbulo límbico o de Broca. ¿Correcto? Muy bien. Vistos de abajo, ¿no? Frontal, temporal, occipital y acá el lóbulo límbico de Broca. Muy bien. El volumen que ocupa cada uno de los lóbulos del cerebro es importante. ¿Cuál es el lóbulo cerebral más voluminoso? No le puse los números. El frontal. El frontal prácticamente ocupa 1/3 del volumen del cerebro. El lóbulo temporal 24 a 26%. El lóbulo parietal 20 a 22%. El occipital 12 a 13%. ¿Ok? O sea que el frontal más o menos 1/3, el temporal 1/5, el parietal 1/4, ¿no? Y el occipital, ¿cómo se llama? El octavo, ¿no? 1/8 del porcentaje. Muy bien. Y el lóbulo de la ínsula más el lóbulo límbico, todo lo demás. Perfecto. Bien, empecemos hablando del lóbulo frontal, las circunvoluciones. Tenemos en primer lugar acá 3 circunvoluciones importantes, la F1, la F2 y la F3. F1, circunvolución frontal superior. F2, circunvolución frontal media. F3, circunvolución frontal inferior. ¿Ok? F1, 2 y 3 respectivamente. Y detrás de ellas, la F4. La F4, que se llama circunvolución frontal ascendente. Circunvolución frontal ascendente o prerolándica o precentral. Nada más, eso es lo principal. ¿Está claro? Muy bien. En el lóbulo parietal tenemos nosotros la circunvolución parietal superior, la P1, P2 circunvolución parietal inferior y P3 parietal ascendente o posrolándica o poscentral. Acá adelante está la cisura de Rolando. Muy bien. En el lóbulo temporal, por la cara externa, vemos la circunvolución T1 temporal superior, T2 temporal media, T3 temporal inferior. ¿Ok? Pero cuando uno abre, tenemos acá la T1, aquí está la T1, la circunvolución temporal superior. En su cara superior presenta estos pliegues, que se llaman los pliegues transversos de Heschel. ¿Ok? O circunvoluciones transversas de Heschel. Muy bien. Luego la T2 y la T3. Perfecto. Nada más. T1, T2, T3. Perfecto. Circunvolución transversa de Heschel. Perfecto. Muy bien. La cisura, la cara medial o interhemisférica. Tenemos en primer lugar la circunvolución paraterminal. Son estas dos pequeñitas que vemos acá. Esta de acá que está junto a la lámina terminal, ¿se acuerdan? La circunvolución paraterminal. Circunvolución paraterminal. Delante de ella, la circunvolución subcallosa. Luego, rodeando el cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso. La palabra cingulum en latín significa cinturón. Entonces, lo que rodea el cuerpo calloso, cíngulo. Luego tenemos acá el lobulillo paracentral. ¿Lo ubican? El lobulillo paracentral, el lobulillo cuadrilátero y la famosa cuña. La famosa cuña. Debajo, ya más abajo tenemos el lóbulo, la circunvolución lingual. Nada más, muy sencillo. Muy bien. La cara inferior o basal tenemos que estar dividida por la cisura de Silvio en 1/3 anterior, que es plano y corresponde a la cara inferior del lóbulo frontal, y 2/3 posteriores, que son cóncavos y corresponden a los lóbulos temporal y occipital.
¿Ok? Ya, en el tercio anterior tenemos la circunvolución recta acá en el borde medial, circunvolución recta, y las circunvoluciones orbitarias, que están en la cara inferior del lóbulo frontal. Muy bien. En los dos tercios posteriores tenemos la circunvolución temporo-occipital lateral, la circunvolución temporo-occipital medial, ¿correcto? Y la circunvolución del hipocampo. La circunvolución temporo-occipital lateral, por delante es la T4, ¿no? Una temporal más, y por detrás es la porción occipital. La circunvolución temporo-occipital medial, por delante es la circunvolución T5, pero por detrás es la porción occipital. A los dos juntos, a toda la circunvolución temporo-occipital medial se le llama el giro fusiforme, y que está relacionado al reconocimiento de rostros, de caras. Esa habilidad se denomina prosopagnosia. Y por último, la circunvolución del hipocampo, que tiene que ver con circuito de papel, sistema límbico. Muy bien. Ya está. T4, T5, la circunvolución del hipocampo. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Temporo occipital lateral, temporo occipital medial y circunvolución del hipocampo. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces es circunvolución del hipocampo para hipocampal, es lo mismo. Bien, luego tenemos finalmente acá el lóbulo límbico de Broca. Esta región es. El lóbulo límbico de Broca se define como la porción de corteza cerebral que rodea al cuerpo calloso y que rodea al mesencéfalo. Eso se conoce como el lóbulo límbico de Broca, conformado por los siguientes elementos. Tenemos nosotros aquí la circunvolución subcallosa, la circunvolución paraterminal, la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo, el istmo, que es esta pequeña franja de circunvolución que está debajo del rodete o esplenio del cuerpo calloso. Luego tenemos el hipocampo, o circunvolución del hipocampo, y el uncus, esta formación que vemos acá, el uncus. Muy bien. Y bien, eso hemos visto la morfología externa de los hemisferios cerebrales. Hablemos ahora de la corteza cerebral. Se describen en la actualidad que la corteza cerebral del humano tiene tres tipos de corteza. Desde el punto de vista filogenético o evolutivo, tenemos el arquicórtex, la corteza arcaica antigua, el paleocórtex y el neocórtex, que es la más reciente. ¿Ok? Arqui y paleocórtex juntos llegan al 10% de la corteza. Neocórtex llega al 90% de toda la corteza. Muy bien. El arquicórtex, ¿dónde lo ubico? El arquicórtex lo voy a encontrar en la formación del hipocampo. Aquí vemos la formación como si fuera un caballito de mar. Por eso le pusieron el nombre de hipocampo. ¿Correcto? Está medial al lóbulo temporal. Acá está el lóbulo límbico de Broca, ¿no? Se localiza en el hipocampo. La corteza cerebral acá está formada solo por 3 capas. Solo por 3 capas. Muy bien. El paleocórtex se localiza en el rinencéfalo. ¿Ok? El rinencéfalo está formado por el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, las estrías olfatorias lateral, medial, intermedia, la región preceptal, que es esta región que está acá delante del septum lucidum, ¿no? La circunvolución recta, que es todo este borde que vemos acá, ¿no? Donde se aloja pues el bulbo olfatorio medialmente, ¿no? Y la cintilla olfatoria, ¿no? Entonces tenemos acá pues el área preceptal, la circunvolución recta, el uncus, que lo hemos visto acá. Esta es la circunvolución del hipocampo y se dobla acá el uncus, y la corteza entorrinal, que es la parte que está debajo del uncus. Nada más, conformado por 4 a 5 capas. Eso es el rinencéfalo. Hablemos un poquito de esta vía olfatoria, que es importante. En el techo de la fosa nasal, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de fosa nasal? En el techo de la fosa nasal está lo que llamamos la pituitaria amarilla. Es decir, la mucosa del techo de la fosa nasal tiene un aspecto amarillento. Por eso le pusieron el nombre de pituitaria amarilla. Entonces, esa pituitaria amarilla es rica en receptores olfatorios. Estos receptores son la prolongación
de estas neuronas. Miren, no es que el receptor sea una estructura distinta a la neurona, no. En este caso la neurona tiene una prolongación que es la receptora, ¿ok? Y esta neurona, que es de tipo bipolar, su axón va a atravesar la lámina cribosa del etmoides para hacer sinapsis, ¿no?, en el bulbo olfatorio. Este conjunto de fibras de estas neuronas bipolares o de Schultz, este conjunto de fibras que atraviesa la lámina cribosa, esto es el primer par craneal, formando 20 fascículos de fibras, ¿correcto? Muy bien. Segunda neurona está en el bulbo olfatorio y esa corresponde a la neurona mitral, principalmente la neurona mitral, ¿ok? Y luego los axones van a formar la cintilla o tracto olfatorio, ¿ok? Muy bien, y se va a dividir, ¿no?, las estrías. La estría olfatoria lateral, que va al complejo amigdalino, el complejo amigdalino que está en el fondo del uncus. Ya vamos a ver en la siguiente clase de qué se trata. La estría olfatoria medial, que cruza las fibras hacia el otro rinencéfalo por medio de la comisura blanca anterior. Muy bien, ya hemos mencionado eso, ¿no? Perfecto. Y por último, el neocórtex o isocórtex, que constituye en la especie humana el 90% de nuestra corteza cerebral. Filogenéticamente, ontogenéticamente es el más reciente, tanto en la evolución como en el desarrollo individual, es el último en formarse y alcanza su máximo desarrollo en la especie humana. El neocórtex o isocórtex está conformado por 6 capas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 6 capas? De la superficie a la profundidad. La primera capa es llamada molecular o plexiforme. La segunda capa, granulosa externa. La tercera capa, piramidal externa. La cuarta capa, granulosa interna. La quinta capa, piramidal interna. Y la sexta capa, polimorfa o multiforme. ¿Ok? Entonces, esas son las 6 capas a mencionar. Veamos en estas capas de la corteza cerebral qué tipo de neuronas hay. En la capa 1, molecular o plexiforme, ¿no?, tenemos las neuronas horizontales de Cajal. ¿Ok? Las neuronas horizontales de Cajal. Luego tenemos, eso en la capa 1. Luego las neuronas granulares o estrelladas las tenemos en la capa 2 y 4. Esto es importante, porque estas neuronas granulares o estrelladas son las que se van a encargar de recibir a los axones ascendentes, los axones que vienen trayendo la información sensitiva. Por ello, las capas 2 y 4 de la corteza cerebral son las capas aferentes, las capas que recogen la información sensitiva, y porque son ricas en neuronas granulares o estrelladas. Dicho sea de paso, entre la 2 y la 4, más importante es la 4, porque las neuronas granulares o estrelladas de la capa 4 son más numerosas y más voluminosas que la de la capa 2. Muy bien. En la capa 3 y 5 tenemos las neuronas piramidales, por eso se llama piramidal externa, piramidal interna. Las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales son las únicas, como podemos ver acá, son las únicas que mandan su axón fuera de la corteza cerebral. Por lo tanto, son las neuronas eferentes de la corteza cerebral. Las capas eferentes de la corteza cerebral son la capa 3 y 5, donde se van a originar fibras motoras. Pero entre la 3 y la 5, la principal es la 5, porque ahí las neuronas piramidales son realmente grandes, su soma llega a medir hasta 120 micras y se les conoce como neuronas gigantopiramidales de Betz. Luego tenemos otras neuronas menores, como las neuronas de Martinotti, ¿no?, y las neuronas fusiformes, que están ahí, ¿no?, asociando otras neuronas. Muy bien, muy sencillo. Empecemos hablando ahora entonces, ya que conocemos las capas de la corteza cerebral, empecemos hablando de las áreas corticales. Muy bien. Las áreas corticales, en el lóbulo frontal, empezamos. Aquí está la cisura de Rolando, ¿verdad? Si esta es la cisura de Rolando, significa que de aquí para adelante es lóbulo frontal. Y esta es la cisura de Silvio. ¿Correcto? La cisura de Silvio, de aquí para arriba, lóbulo frontal. Muy bien. Tenemos el área motora primaria, área 4. Área motora primaria o área 4. Se localiza sobre la circunvolución frontal ascendente, o llamada también circunvolución pre-rolándica o precentral por estar delante de esta cisura. Esta área 4 se encarga de dar origen al sistema piramidal, que va a enviar la orden de ejecución
del movimiento voluntario. Muy bien, delante del área 4 está el área 6. Área 6, área premotora. Esta área 6 o área premotora se encuentra en el extremo posterior de las circunvoluciones frontal superior y frontal media. ¿Correcto? Y se encargan, o de acá se originan las fibras que van hacia el cuerpo estriado, es decir, las fibras córtico-estriadas. Parte del circuito de los núcleos basales. Muy bien. Luego la capa 8. La capa 8 es la capa oculomotora que regula el movimiento conjugado de los ojos. Esto fue pregunta en un examen de residentado, ¿no? El área oculomotora o área 8 es la que tiene que ver con el movimiento conjugado de los ojos. Luego tenemos el área motora suplementaria, que corresponde a las áreas 6 y 8, pero por la cara medial, por dentro. Eso se denomina el área de la planificación del movimiento. El área motora suplementaria tiene que ver con la planificación del movimiento. Luego tenemos la famosa área del lenguaje, área motora del lenguaje, o área de Broca. ¿Dónde se ubica? En la circunvolución frontal inferior. Circunvolución frontal inferior. Pero sabemos que esta tiene tres porciones: la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. El área de Broca o área motora del lenguaje se ubica sobre la porción triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior. Esas son las áreas 44 y 45. ¿Correcto? Muy bien. Simple. Entonces, si una lesión, por ejemplo, específica acá en el área motora del lenguaje, lo que va a producir en el paciente es la incapacidad de articular palabras, pero la comprensión de lo que se dice está intacto. Y por último, aquí delante, en la parte más anterior, tenemos las áreas 9, 10, 11, 47 que corresponden a la corteza prefrontal, que tiene que ver con el juicio, el raciocinio, los valores. Muy bien. Ahí les dije, el área motora primaria se localiza sobre en la cara lateral, por la parte externa, se localiza en la circunvolución prerolándica. Por la cara medial, por dentro, cae dentro de este lobulillo, que es el lobulillo paracentral. ¿Correcto? El lobulillo paracentral. Bien, ahí está el área motora primaria o área 4. Por fuera, en la circunvolución prerolándica o precentral, y por dentro en el lobulillo paracentral. Perfecto. Área motora primaria. Sobre esta área se representa esta figura famosa, que es el denominado homúnculo motor o homúnculo de Penfield, le llaman así, que está distribuido como sigue. Sobre la circunvolución prerolándica, o sea, la que está afuera, se representan en el tercio inferior la cara y la laringe, en el tercio medio el miembro superior, pero especialmente la mano, el pulgar, en el tercio superior el tronco, mientras que dentro del lobulillo paracentral ahí están representados los miembros inferiores. Perfecto, bastante claro. Ahí está, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Y la parte medial para digamos, el miembro inferior, ¿no? Muy bien, simple. De este homúnculo motor en el área motora primaria se va a originar el sistema piramidal. Este sistema piramidal está formado por dos fascículos, dos haces. El haz córtico-nuclear, que se va a originar en el tercio inferior de la circunvolución prerolándica, es decir, la región que tiene que ver con motricidad de la cara, la laringe, en efecto, por los nervios craneales. Por eso es que de acá se origina el fascículo córtico-nuclear, que va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales que están en el tronco encefálico, pero ocupa aquí la rodilla de la cápsula interna. ¿Ok? Perfecto. Mientras que el otro, el haz córtico-espinal o haz piramidal, llamado así porque ocupa las pirámides vulvares, ¿correcto?, va a originar el resto de fibras, ¿correcto?, que ocupan el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? Y de ahí va a descender a lo largo del tronco encefálico para llegar hasta la médula espinal, pues córtico espinal. Muy bien, perfecto. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. En la rodilla está el haz córtico nuclear y en el brazo posterior está el haz córtico espinal o piramidal. Muy bien. En el lóbulo parietal, ¿qué áreas tenemos? El área 3, 1 y 2, área somatosensitiva primaria, que se encuentra en la circunvolución post-rolándica o post-central. Luego el área 5 y 7, área somatosensitiva secundaria. Y por último, miren el área 43, está debajo del área sensitiva primaria. Área 43 o área del gusto, percepción gustativa con la lengua. ¿Ok?
bastante simple, ¿ok? Algunos autores sobre esta circunvolución, ¿no?, desde el punto de vista sensitivo, también grafican un homúnculo, el homúnculo sensitivo de Penfield. Muy bien, simple. En el lóbulo temporal tenemos las áreas 41 y 42, que están ubicadas sobre el tercio medio de la circunvolución temporal superior, y eso cae sobre las circunvoluciones de Heschel, transversas. Y detrás del área, de las áreas auditivas, que son 41 y 42, aparece el área 22. Ese es el área sensorial del lenguaje o área de Wernicke. El área de Wernicke está en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. ¿Ok? Facilito. Muy bien. Por lo tanto, tenemos dos áreas que son muy importantes con respecto al lenguaje. Tenemos el área motora del lenguaje, o clásicamente llamada área de Broca, o área 44 y 45. Esta área se encarga de la expresión verbal de los sonidos, de articular las palabras. Por lo tanto, una lesión selectiva del área de Broca va a producir lo que conocemos en neurología como una afasia de Broca, es decir, una incapacidad de articular palabras. ¿Ok? Por otro lado, el área sensorial del lenguaje o área de Wernicke corresponde al área 22 actualmente, el área 22, y se localiza en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. Esta área se encarga de la comprensión verbal. Si un paciente tiene lesión de esta área, va a tener incapacidad para comprender lo que dice y lo que él mismo dice, lo que le dicen y lo que él mismo dice, ¿no? Y las dos áreas del lenguaje están comunicadas por el fascículo arqueado, por dentro del cerebro. Si una persona se lesiona selectivamente el área de Broca, el área 44 y 45, entonces va a tener dificultad para expresar palabras, pero sí conserva la capacidad para comprender órdenes. Mientras que el área sensorial del lenguaje, el área de Wernicke, si se lesiona, se pierde la comprensión del lenguaje, aunque el paciente puede hablar, pero comienza a hablar incoherencias. Entonces se produce la afasia de Wernicke. Y luego tenemos acá el fascículo arqueado, que está dentro del cerebro. Si hubiera un infarto intraparenquimal, o sea, dentro del cerebro, que lesiona el fascículo arqueado, entonces desconecta las áreas del lenguaje. ¿El paciente puede hablar? Sí. ¿Puede comprender? Sí. El tema es que entre lo que dice y lo que quiere decir hay cierta divergencia, y se caracteriza por la repetición continua de las palabras. Muy bien, el famoso fascículo arqueado. En el lóbulo occipital tenemos las áreas 17, 18 y 19. El área 17, visual primaria o estriada visual, y 18 y 19, visuales secundarias visuales secundarias. ¿Ok? Aquí lo vemos, están tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Acá hay un famoso surco, el surco calcarino, que separa las áreas que se comportan como un espejo, ¿no? Tanto arriba como abajo. Muy bien. Por último, desde el punto de vista de las funciones motoras, sensitivas, sensoriales, excepto la función del olfato, cada hemisferio cerebral contiene la representación contralateral del cuerpo y de su entorno. Es decir, en un hemisferio cerebral va a comandar fundamentalmente sobre el lado opuesto del cuerpo, en todos los sentidos, motor, sensitivo, sensorial. Pero las funciones mentales superiores, como el pensamiento analítico, la comprensión del lenguaje, la producción del pensamiento emocional e intuitivo, la orientación espacial, las aptitudes artísticas y numerales, son exclusivas de un hemisferio. Funciones motoras, sensitivas, sensoriales, hay en ambos hemisferios. No hay vuelta que darle. Pero el pensamiento analítico, la comprensión del lenguaje, la expresión artística, la sensibilidad por la música, la capacidad de cálculo matemático, de análisis lógico, están en un hemisferio. ¿Correcto? Y ahí lo tenemos. Por ejemplo, en el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la imaginación, la percepción de formas en 3D, la expresión artística, ¿no? La imaginación, ¿no? El gusto musical. Es el hemisferio, digamos, más pegado al arte, a la imaginación, a la musical, formas en 3D, ¿correcto? El hemisferio derecho. Mientras que el hemisferio izquierdo se encarga especialmente ¿de qué? Del lenguaje, ¿correcto? También del cálculo numérico, del razonamiento, ¿no? Lógico, digamos, ¿no? De la parte científica, ¿no? Entonces, eso es los hemisferios.
¿A qué se denomina dominancia hemisférica o dominancia cerebral? Se le llama hemisferio dominante al que contiene los centros para la comprensión y producción del lenguaje. ¿Ok? Comprensión y producción del lenguaje. Entonces, esto tiene que ver, la pregunta es, ¿con qué parte del cuerpo uno maneja? No tanto, con la lateralización, no tanto. Alrededor del 90% de la población mundial es diestra, es decir, maneja la mano derecha, el miembro inferior derecho. Y dentro de la población con digamos, lateralidad derecha, en ellos el 99% presenta una fuerte dominancia izquierda, es decir, el hemisferio izquierdo es el dominante. Sin embargo, hay un 1% que también es dominante derecho. Alrededor del 10% de la población mundial es zurda. De los zurdos, el 75% de varones presenta dominancia izquierda, o sea, el hemisferio izquierdo sigue siendo el dominante. ¿Por qué? Porque ahí están las áreas del lenguaje. Se han dado cuenta de que la mayoría de libros, cuando presenta el dibujo del hemisferio cerebral, en la mayoría de casos grafica un hemisferio cerebral izquierdo, porque ahí es donde se puede representar las áreas del lenguaje en la gran mayoría de la población mundial. Hay un 50% de mujeres que son zurdas que presentan codominancia, es decir, los dos hemisferios tienen funciones lingüísticas, los dos. Por eso es que hablan, no, es una broma, pero en realidad los dos hemisferios tienen las funciones lingüísticas. Por eso es muy difícil que estas pacientes queden afásicas si es que tienen infarto en uno de los hemisferios. Muy bien, eso es entonces por ahora lo principal. Continuamos la siguiente clase con la morfología interna del cerebro. Gracias.